Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes, bienvenidos, gracias por sumarse a este webinario. Este es nuestro webinario número 17 o 18, ya les voy a decir que este año. Gonzalo, por favor, gracias. Em, Desde hace ya 3 o 4 años, todos los martes a esta hora, a las 6 de la tarde, nos juntamos entre marzo y fines de noviembre a pensar y reflexionar sobre distintas temáticas vinculadas a la salud, de lo más variadas. Pueden encontrar el listado de los webinarios entrando en la página web de la Asociación Argentina de Salud Pública. Y ahora me doy cuenta que no tengo mi nombre es Alejandra Sánchez Cabezas, yo soy la actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. Para quienes no conocen a la asociación, es una sociedad científica, como tantas otras en el campo de la salud, con algunas características particulares. En primer lugar, como es salud pública, entendemos que la dimensión técnica se subordina a la dimensión social y política de la salud, y entonces entendemos que la salud es un hecho político, no necesariamente partidario, pero sí un hecho político caracterizado por un campo atravesado por distintas fuerzas que están en disputa, están en conflicto, y en ese campo o se garantizan derechos o se restringen derechos. Esa es una de las características. La otra característica de la salud pública es que requiere de la multidisciplinariedad, de múltiples miradas y perspectivas en igualdad de condiciones, equipos multidisciplinarios no jerárquicos, en las cuales no es un aporte más que el otro, sino son aportes distintos de distintas perspectivas que van tomando liderazgos rotantes o variados de acuerdo a los distintos momentos y a las distintas circunstancias. Bueno, ahí Margarita ya está saludando y está diciendo que es desde Mendoza. Nos gusta mucho escucharles desde dónde están y comenzar esta conversación. Dos cosas para terminar. 19:00 cerramos. Les invitamos 30 de noviembre y 1 de diciembre. Va a ser el tercer congreso de la Asociación Argentina de Salud Pública. Nos gustaría mucho que se sumen. Esta vez va a ser en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Va a ser el primer congreso que vamos a hacer fuera de la provincia de Buenos Aires. Para nosotros y nosotras es un gran, gran desafío. Además nos da mucha alegría que sea en Rosario. Rosario tiene una tradición de salud pública de la cual admiramos y defendemos. Entonces va a ser muy lindo que sea ahí. Los congresos son momentos especiales donde nos encontramos, donde pensamos. El lema es democracia y derechos para la reconstrucción de la salud, y la idea es encontrarnos a pensar cómo reconstruimos esto que estamos atravesando con tanto dolor, pero no para criticar, no para quejarnos, que también nos va a hacer bien y criticar un poquito y quejarnos un poco, pero sobre todo para ver cómo construir con cuestiones concretas. Y yo les voy a pasar dentro de un rato también una encuesta que estamos haciendo en conjunto con otras asociaciones científicas y con un movimiento sindical, para ver cuáles son los ejes principales que queremos construir en términos de exigibilidad, más allá de los temas, más allá de la salud mental, más allá de la salud sexual y reproductiva. ¿Cuáles son aquellos ejes de los cuales hablamos menos porque son un poquito más aburridos, más estructurales, sistemas de información, rendición de cuentas, gobernanza, rectoría, pero sin los cuales ningún derecho puede ser garantido? Entonces les pedimos que llenen esta encuesta y les pedimos que por favor nos ayuden a difundirla. Dicho esto, invitarles a que se sumen desde Campana, gracias Marinés, que se sumen a la Asociación Argentina de Salud Pública. Necesitamos más que nunca estar en conjunto, sumarse. Hay lugar para hacer lo que tengan ganas de hacer, siempre que sea garantizar derechos. Hay más de 20 consejos temáticos, uno de los cuales está liderado por Silvia Cárcamo, acá presente, y es quienes están organizando este webinario, y 6 nodos provinciales y otros nodos en formación. Está mucho por hacer, hay mucho por hacer, hay mucho camino por recorrer, así que necesitamos que se sumen y que nos ayuden y empujen. Muchísimas gracias,
Silvia y equipo y colaboradores y, no sé, y amigos y amigas por armar este webinario. Somos todo oídos. Gonzalo, entiendo que lo coordinas vos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A todas y a todos, ¿me escuchan bien ahí? Sí, bien, fenómeno. Bueno, ahí estaba viendo el chat, que hay gente de varios lugares. Veía de Mendoza, de Campana. Bueno, muy bienvenidos a todos. Les comento que este es un segundo encuentro de una serie de 3 encuentros, por si no pudieron estar en el anterior y se están sumando recién a este. Bueno, nosotros somos miembros del colectivo de filosofía latinoamericana y estamos junto con el Comité de Interprofesionalidad, de Interdisciplinaridad, armando esta serie de webinarios que tratan de ser un aporte al pensamiento situado en salud pública, tal como estamos viendo ahora, gracias Silvia por compartir, tal como estamos viendo en la placa. Y les decía, este es el segundo de 3 encuentros. En el primero estuvimos trabajando la cuestión de la introducción a la decolonialidad, que como para retomar algunos conceptos, voy a muy brevemente decir qué trató el encuentro anterior, para seguir con este que va a estar más a cargo de Mauricio, acompañado también por Diego. Bueno, en el encuentro anterior de introducción a la decolonialidad trabajamos un poco desde los autores de este grupo que se llamaba Modernidad Colonialidad, que pensaron desde fines de los 90 y comienzos de los 2000, en un momento en donde el continente atravesaba una crisis, ¿no? La crisis del neoliberalismo. Entonces estaba intentando pensar alternativas a ese modelo en crisis, y lo que encontraban estos pensadores es que todas las alternativas se discutían solo en el plano de lo económico, ¿no? Y que la discusión sea llevada solo a un plano económico marcaba la pauta de que ya había batallas que habían sido perdidas, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que al dar la disputa solo en el plano económico, se estaban aceptando muchos otros supuestos que estaban detrás de lo que estos autores consideraban que era un proceso civilizatorio, con todas sus características, que fue lo que intentamos reponer en este primer encuentro, pero que bueno, que llevan desde la conquista de América, cuando este proceso civilizatorio comienza a adquirir una escala global, llevan a la conformación de esta nueva subjetividad hoy hegemónica y global, ¿no? Que tiene ciertas características como lo son la colonialidad del poder, el capitalismo y el eurocentrismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que veíamos ahí es que esta forma de producción capitalista no es solo una manera de producir mercancías, sino que es también al mismo tiempo una forma de producir subjetividad, ¿no? Entonces lo que pensaban estos autores es que para pensar en una alternativa a este modelo era necesario revisar esos supuestos que de alguna manera estaban naturalizados y tratar de deconstruir el modo en que había sido construida esa subjetividad, ¿no? Bueno, y así llegamos a este sujeto de una racionalidad técnica instrumental que hace uso y abuso de la naturaleza como recurso, ¿no? La explotación de la naturaleza, donde se entroniza al individuo y se pone como valor supremo la maximización de la ganancia y de la producción, ¿no? Eh, entonces, bueno, la idea de ese primer encuentro era ver cómo estos autores pensaban esta subjetividad para poder plantear, primero para desnaturalizar, ¿no? Que esa subjetividad no era producto de una evolución espontánea del ser humano, ¿no? Y que no es ni la mejor ni la única posible, ¿no? Entonces, bueno, el primer encuentro trataba sobre eso. El nombre de colonialidad hace referencia a esas categorías que se imponen desde la conquista y continúan hasta nuestros días, pese a la independencia de las naciones, ¿no? Estamos a 18 de agosto, ayer fue el día de San Martín, que fue nuestro libertador, ¿no? Y bueno, justo cayó una fecha ahí conmemorativa de la independencia que nos sirve, ¿no?
para volver a pensar esto. Y nada, me llegó una frase de San Martín que dice: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no les importa seguir siendo colonia. Un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. ¿No? Bueno, si revisamos esa frase de San Martín, creo que no nos queda otra que darle la razón a estos autores de la colonialidad que plantean que todavía algo persiste de esa estructura colonial, ¿no? En donde, si bien la esclavitud ha sido abolida, sabemos que la desigualdad y el racismo persiste como estructura de poder, ¿no? Hasta nuestros días. Entonces, bueno, para seguir pensando estas cuestiones, pero ya dándole lugar a una alternativa, ¿no? A esa subjetividad, es que hoy nos proponemos pensar desde un filósofo argentino que se llama Rodolfo Kusch. El título del encuentro de hoy es Ontología Americana, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con proponer una manera de pensar este, que trate de dejar un poco de lado esas categorías occidentales y hacer el esfuerzo de empezar a pensarnos desde categorías propias, ¿no? Ese es un poco el intento de este autor, y de tratar de pensar lo americano, no visto ya desde la mirada eurocentrista, sino de una filosofía propiamente americana. Así que bueno, con esta breve introducción y repaso, le voy a pasar la palabra a mi amigo Mauricio, que junto con Diego, y sí que está con las placas, van a seguir el camino. Mauricio. Muchas gracias, Gonzalo, clarísimo. Y bueno, qué gusto que lo hayas nombrado a San Martín. La verdad que esto no estaba guionado, pero voy a meter a San Martín en el guión de hoy yo también. Silvia, ¿puede ser próxima placa? Que esa creo que es la que muestra el título del encuentro anterior. La próxima es la que muestra el título de hoy, que Gonzalo ya también un poco la estuvo comentando. Y vamos a dar paso también, de paso a la siguiente, que es la tercera, como para dar un panorama general, que vamos a trabajar, digamos, partiendo de esa base de la decolonialidad, ¿no? Y de empezar a deconstruir los supuestos eh, que cimentan esa falsa superioridad de la subjetividad europea colonial. Pasando por la propuesta de Rodolfo Kusch, queremos llegar ya directamente a tratar de pensar, ¿no? Lo actual, la salud pública y lo público en general, en esta tensión entre la fragmentación propuesta por las políticas neoliberales y la posibilidad de generar políticas en donde se tenga en cuenta una comunidad de amparo, ¿no? Que esto es una idea que aparece en Rodolfo Kusch, que hoy apenas vamos a mencionar, pero que vamos a desarrollar más en el próximo encuentro. Una moción de humildad. Nosotros no somos trabajadores de la salud, no somos médicos, no venimos, digamos, del ámbito de la salud, venimos de la educación, de la investigación, de las ciencias sociales, de la filosofía, de la literatura, pero sí venimos de lo público, ¿no? Entonces me parece que esta idea de que la SAP es una asociación de salud pública, creo que nos une lo público, también la salud, por supuesto, en tanto usuarios, ¿no? Y en tanto ciudadanos, ¿no? Pero creo que sí, fuertemente nos une lo público por ser habitantes, transitarlo, defenderlo desde hace muchísimos años. Entonces entendemos que estos temas que por ahí no vienen de la matriz de la, de la medicina o de la salud, sí son aportes interesantes para pensar esto que es lo público, ¿no? Creemos que todas las prácticas, todos los discursos, todas las políticas tienen un trasfondo ético y un trasfondo epistemológico, y esos trasfondos se estudian muchas veces o se analizan desde la filosofía. Y creemos que muchas veces justamente al no verse, al permanecer no vistos, ¿no? O deliberadamente invisibilizados, ¿no? Para que no sean vistos, no pueden ser transformados, ¿no? Entonces nos parece que es muy interesante que podamos ver esos trasfondos para poder transformar algunas de nuestras prácticas y nuestros discursos, ¿no? Que los discursos también son prácticas, es algo que lo hablamos mucho acá, ¿no? El mundo es en gran medida una construcción discursiva. El encuentro de hoy va a estar dedicado a Rodolfo Kusch y vamos a estar hablando de su idea del estar siendo y de esto que él llamó una pre-ontología americana. Vamos a tratar de ver primero qué sería una ontología, cuál es la centralidad de la idea de la ontología
en la filosofía y cuál es la propuesta de Rodolfo Kusch. Es muy interesante este filósofo, a nosotros nos parece una persona súper representativa, de hecho es a quien le damos en realidad nuestro trabajo desde hace muchos años, por la originalidad, por la vigencia que tienen sus ideas, por el impacto que han tenido por fuera del ámbito académico. Es una persona que si bien viene de la academia, se corre de ahí y realiza un trabajo que ahora vamos a ir mencionando algunos métodos que él tenía, porque nos parece que en el método también hay contenido, ¿no? Es decir, en la forma en la que uno trabaja también se ve el fondo, ¿no? De lo que uno está buscando. Entonces, vamos a la próxima placa, en donde aparece esta idea del ser. El ser es tal vez es el concepto central de la filosofía europea, ¿no? Es el concepto que da origen a las discusiones en filosofía, partiendo de un pensador como Parménides, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ir mencionando, pero nos gustaría que Diego, que está ahí, ya que Diego es tal vez un poco más perito en este tema, nos comente un poco, digamos, cuál es la centralidad, si podemos ir un poco más adelante, la centralidad de este concepto y cuál es, digamos, la noción de ontología, ¿no? Parménides, lo menciono brevemente, no porque lo mencioné recién, Parménides es un filósofo presocrático de la era griega, es decir, anterior a, a- a Sócrates o a Platón, digamos, no estamos hablando del siglo eh, cuarto antes de Cristo, que él plantea que la gran pregunta es por el ser, digamos, ¿no? La pregunta es qué es, o sea, la pregunta sería qué es lo que es, ¿no? Y el ser es todo, el ser es lo que es y el ser es lo mismo que pensar, ¿no? Entonces ser y pensar se unen. Pero bueno, lo menciono así, no es que nos vamos a detener mucho en esta, pero en estas distintas formas de entender el ser, pero sí por ser el primero, ¿no? El primero y unir el ser con la totalidad y con el pensamiento. Diego, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Queremos saludarte, queremos Bien, bien. escucharte, No sé si me escucha bien. queremos que nos... ¿Me Se te escuchan? escucha bárbaro, se te escucha fenómeno, Bien. así que contanos vos un poco Bueno, qué es esto de brevemente la ontología. para explicarlo de una manera sintética, el ser, en el pensamiento europeo, desde Parménides hasta Heidegger, calculemos que ahí tenemos 2500 años de filosofía, ha sido uno de los tópicos de la reflexión y el pensamiento europeo. Eh, en ese caso, en el caso de Parménides, plantea que el ser es esférico, que el ser es idéntico al pensar, ¿sí? Es el primero de los filósofos que plantea esta cuestión del ser. Eh, y entonces plantea el disvalor del no ser, ¿sí? Todo aquello, él plantea que hay dos vías, ¿sí? Está la vía del ser que nos lleva a esa identidad entre ser y pensar, y por otra parte está la vía del no ser que nos lleva a equívocos permanentes. Aquí tenemos entonces el ser como un valor y el no ser como un disvalor. No sé si esto se entiende, ¿no? Por supuesto, que inaugura una disciplina dentro de la filosofía que es la ontología. Siempre que escuchemos ontología, vamos a estar hablando de la reflexión en torno al ser, a la existencia. Por eso, muchas veces, los filósofos plantean sistemas para entender el ser. ¿Sí? No solamente Parménides, sino otros pensadores que son, para decirlo de algún modo y rápidamente, cúspides del pensamiento occidental. Podemos luego de Parménides mencionar a Platón, ¿sí? En Platón, el ser es un valor fundamental y el no ser se lo plantea como ausencia de ser, ¿sí? En la misma línea que Platón, esta reflexión entonces aparece la posibilidad de que el ser sea, perdón, de que el no ser sea entendido como diferencia. Es decir, el ser es, el no ser será lo que no es, en su caso, la idea que es la esencia de su filosofía es la idea de bien. Y por lo tanto es una filosofía que tiene por un lado una ontología a una moral o ética, ¿sí? Porque el bien es eso que es, mientras que el mal, ¿sí? Es ausencia de bien e incluso va más allá y dice que el bien eh, es lo pensable, mientras que
el mal o la ausencia de bien se equipara a la ignorancia, ¿sí? Esto lo dice en su célebre texto La República, ¿sí? Donde plantea justamente que el salir de la caverna, el liberarse de la ignorancia, significa hacer un tránsito hacia el bien o hacia el sumo ser, del cual, les digo, entonces ya tenemos a Platón con una ontología y una metafísica, porque para Platón el ser es metafísico, significa que está más allá de lo sensible, más allá de lo físico. Luego tenemos otra cúspide del pensamiento que es Hegel. Hegel dice algo así como todo lo real es racional y todo lo racional es real. Esto, más que un juego de palabras, significa poner al ser en el centro de la reflexión y de alguna manera racionalizar el ser. ¿Esto qué quiere decir? El ser y el pensar son lo mismo y por supuesto el pensar es el ejercicio de la razón. Ahora bien, Hegel es el primero que va a universalizar el ser. ¿Qué quiere decir esto? No va a estar hablando del ser de los griegos, ni del ser de los latinos, o de los romanos, o de los ibéricos. Va a estar hablando, Hegel, de un ser que es universalmente válido, ¿sí? Es decir, que aquí borra todas las fronteras geográficas e históricas y eleva el ser europeo a un ser universal. Y esto lo podemos ver en un texto de Rodolfo Cruz que se llama Cultura y Época, como en realidad, más allá de que está hablando de ontología, está hablando de colonialismo, ¿sí? Porque el ser es el ser europeo, y lo voy a decir rápidamente, parafraseando ese texto que acabo de nombrar, dice, en América, solo cuando llegó el ser, es decir, en 1492, comenzó la historia. Antes de la llegada del ser, eran pueblos sin historia. ¿Esto qué quiere decir? Que el ser en Hegel se equipara, el ser europeo, se equipara a la cultura europea y por lo tanto es abiertamente colonialista. En el caso de Hegel les menciono esto porque es alguien que piensa que justamente la historia de América comienza en 1492 y claramente es el colonizador el que trae el ser a América. ¿Sí? No se dice entonces nada de otra cosa que no sea el ser. Y vamos a un punto más que creo que es un pensador cúlmine del pensamiento europeo, que es Heidegger. ¿Sí? En Heidegger se dice que se ha olvidado el ser, pero por otra parte, el ser en Heidegger es la existencia humana. También, siguiendo los pasos de Hegel, plantea que hay un modo de ser y que ese modo de ser coincide con el modo de ser europeo. De hecho, lo dice socarronamente, la filosofía puede ser griega o alemana. Si no es griega o alemana, no es filosofía. ¿Sí? Y esto taxativamente deja afuera a gran parte del pensamiento, pero no es una actitud inocente, ¿sí? La que tiene el padre del existencialismo llamado Martin Heidegger, que escribió justamente Ser y Tiempo, donde también resuelve la cuestión del ser como temporal. Es decir, que el ser, si bien es temporal, hay estructuras que tiene el sujeto humano que son temporales y por lo tanto el ser es igual a tiempo, en el caso de Heidegger. Dicho todo esto, para que les hablé de tres pensadores o cuatro, para que entendamos que la cuestión de la ontología no es solamente una reflexión abstracta sobre el ser, sino que lleva implícitas caracterizaciones de tipo geográfico, histórico y podemos decirlo geopolítico. ¿Sí? El ser, estamos hablando, como diría Enrique Dussel, que forma parte de esta corriente de pensamiento llamado los pensadores descoloniales, dice, el ser es el ego conqueror, que significa el yo conquisto, ¿sí? El ser está pensado en estos autores como el ser europeo que conquista el resto del mundo, ¿sí? Entonces ahí vemos la intrínseca relación entre ser y pensar y podemos decir entre ser y conquistar. Claramente el colonialismo europeo se ha munido de conceptos filosóficos para llevar a cabo su tarea colonizadora, pero por otra parte, como lo mencionaba Mauricio, también se trata de la formación de subjetividades. Y con esto cierro, ¿sí? Todos nosotros nos han preguntado alguna vez, o nos han dicho alguna vez, ¿qué querés ser? Nos han preguntado, ¿no? Y por otra parte nos han dicho, hay que ser alguien en la vida, ¿sí? A lo cual uno podría responder tranquilamente, pero yo ya soy alguien, ¿sí?
donde vemos entonces que el ser también entraña un mandato social de hay que ser alguien en la vida, ¿sí? No se puede meramente estar, no se puede considerar otra cuestión que no sea la del ser, ¿sí? Digo esto como para ir cerrando, porque nuestro pensador Rodolfo Kusch va a encontrar otra dimensión, ¿sí? Que no es solo la dimensión del ser, ¿sí? Muchos autores occidentales tienen esta reflexión sobre el ser. Baste mencionar también a Jean-Paul Sartre, que tiene El ser y la nada. Es un tópico de la reflexión que incluso en Hamlet se ve claramente que la cuestión para los europeos es ser o no ser. No hay otra posible dimensión, ¿sí? Esa es la cuestión. Y lo que le dirá, parafraseando a nuestro autor, que la cuestión fundamental no es ser o no ser, sino que es ser o estar, o ser y estar, ¿sí? Porque no se puede ser sin estar. Del mismo modo que nosotros, trabajadores de la educación, como lo ha mencionado Mauricio, no podemos ser educadores sin estar en nuestro espacio de trabajo. Eso es una ficción desgravitada, es decir, como si se tratara existiera la posibilidad de ejercer nuestro trabajo sin estar en el lugar de trabajo, es de estar sin estar para el otro, ¿no? De esta manera creo haber presentado brevemente de qué se trata esto de ontología. No sé, Mauricio, si te parece No, que es... estupendo. Está, Mirá, lo quiero poner en un cuadrito todo lo que dijiste. bueno, La verdad que me me parece muteo, me muteo. de una claridad maravillosa y de hecho ahí estamos viendo en la placa algunas partes de lo que Diego mencionó, ¿no? Me parece que lo que es el ser em, queda bastante definido. Me gustó, me gusta pensar que Kush también es un poco socarrón, digamos, y no se queda atrás contra Heidegger cuando Heidegger plantea que la única filosofía puede ser griega o alemana y Kush plantea que la filosofía es solamente un pensamiento técnico dentro del pensar en general, ¿no? Y que el pensar es más grande que la filosofía, ¿no? Entonces, bueno, quédate vos con tu filosofía alemana, que nosotros tenemos el pensar popular, ¿no? Bueno, y ante eso también, como vamos a hacer un poco más adelante, porque bueno, ustedes saben, ¿no? Que la filosofía es un poco el arte de la discusión. No, volvamos un poquito para atrás, Silvia, todavía, por favor, que hay algunas cosas que me gustaría mencionar, pero digo que él juzga a la filosofía o a la ontología de Heidegger como una proto-ontología, ¿no? Cuando él plantea que se dedica a pensar el existente, ¿no? El ser en una determinada circunstancia, está hablando de una proto-ontología que sería como una ontología primera. En cambio, la ontología del estar, que es a lo que va a Kush dedicarse, es una pre-ontología, es algo anterior y por lo tanto más fundamental, ¿no? Diego Plant mencionó recién algunos conceptos, ¿no? Que podemos recordar del encuentro anterior, ¿no? Este ser, de alguna manera, es el que se funda y se funde, ¿no? Se funda en y se funde con la idea de la modernidad colonialidad, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo el planteo moderno no podía desligarse de su lado oscuro colonial, ¿no? Entonces, para poder convertirse en un sujeto moderno, el europeo también tuvo que convertirse en un sujeto colonialista, ¿no? Y es solamente la expoliación de los recursos naturales y la postulación de sucesivas divisiones y las jerarquizaciones sociales y raciales y de género y epistémicas la que le permite ponerse en ese lugar, ¿no? Kush también caracteriza a este ser, y acá hago una pausa para retomar un poco, o para dar como un poco de de contexto. Esto que estamos por exponer, o que estoy ahora por comentar, digamos, exponer, está plasmado en el libro más famoso de Rodolfo Kusch, que es América Profunda, ¿no? América Profunda es un libro en donde Kusch se dedica por primera vez a definir, digamos, esta noción de estar. Para ello, primero define la idea del ser, ¿no? Y a partir de ahí hay un largo recorrido en el pensamiento de Rodolfo Kusch basado en la idea del estar, que culmina después en la idea del estar siendo, que es lo que vamos a ver al final. Eh,
En esa definición de ser, una de las cosas que plantea Kush y que después está muy expuesta en la idea del pensamiento decolonial es esta pérdida del miedo a la ira de Dios, ¿no? Es decir, los sujetos premodernos bueno, no sé si premodernos, los sujetos no amodernos, porque decir premodernos es como entrar en el juego de la modernidad, ¿no? De que hay como una línea del tiempo en la cual todas las comunidades del planeta van avanzando hasta llegar a una especie de ideal que sería el sujeto moderno, lo cual no es real, ¿no? Bien deseable sería no llegar a ser moderno, la verdad, ¿no? Si la modernidad es esto, no quiero ser moderno, ¿no? Como decía Charlie, ¿no? Si ellos son la patria, yo soy extranjero, o si esto es servir a la patria, a mí no me gusta el cómo, decía Martín Fierro también, ¿no? Entonces, si esto es ser moderno, bueno, yo la verdad que preferiría no serlo. Pero bueno, volviendo, esta pérdida a la ira de Dios, que lo que refleja en realidad a Dios es como la naturaleza o el espacio, ¿no? El moderno, a través del dominio de la técnica, domina a su vez la naturaleza, o pretende dominarla, ¿no? Porque la verdad que no la domina mucho. Cualquiera de estos eventos que podemos ver que dejan miles de muertos, así como en un pestaneo, me parece que deberían darle como un baño de humildad al ser humano, ¿no? Pero bueno, en esa pretensión de dominio de la naturaleza es una de las características de lo que Kush llama el ser, ¿no? Por eso yo pongo ahí dominio, transformación o destrucción del mundo, ¿no? Porque creemos que en gran medida el impacto que ha tenido esta dimensión, digamos, del ser sobre el planeta Tierra es, bueno, algo sobre lo que tendríamos que estar bastante alertas, ¿no? Que ya deja de ser un tema interesante para volverse casi urgente. Vamos ahora sí a pasar a tratar de entender un poco la idea del estar. Em, Acá hay un concepto que aparece ahí inmediatamente que es Hedor, ¿no? Hedor, que es Kush hace una especie de dicotomía plástica o sensorial, ¿no? Entre Hedor y pulcritud, ¿no? Y él asigna la categoría de Hedor y es una de sus categorías más famosas, se ha vuelto muy famosa a pesar de que solo es usada en ese libro y prácticamente no es retomada. Es una categoría que se ha vuelto muy famosa para caracterizar las ideas de Rodolfo Kusch, que es la idea del hedor, ¿no? O de lo ediento frente a la pulcritud o lo pulcro. Em, Básicamente sería la idea del estar y del ser. No me voy a detener mucho acá, pero para que cualquiera de ustedes, si en algún momento en otro lugar escuchan o ven algo que tenga que ver con el hedor de América o algo ediento, en gran medida eso es fruto del pensamiento de Rodolfo Kusch, digamos, y podrían tranquilamente asociarlo a todo lo que vamos a plantear acá sobre el estar, ¿no? El estar americano. El hedor es una alternativa a ese ser, a esa subjetividad hegemónica que propone la modernidad europea, ¿no? De una modernidad individualista, eh, heteronormada, heterosexual, machista, de racionalidad técnica y bueno, un montón de- de características que le podríamos a asociar. Vamos a la próxima, a ver qué va apareciendo. Yo me anoté ahí algunas cosas como para ir planteando, digamos, el pensamiento de Kush. El primer libro de Rolfo Kush se llama La seducción de la barbarie, y me parece que ahí ya aparece algo que es lo que en el próximo, en la próxima frase vamos a ver, que es esta decisión por América. Es decir, Kush siente la seducción de lo bárbaro, ¿no? Y cuando hablamos de barbarie tenemos que hablar de la discusión fundante del pensamiento argentino y latinoamericano que tiene que ver con civilización y barbarie, ¿no? En el libro Facundo de Domingo Faustino Sarmiento. Eh, en ese libro en donde se caracteriza básicamente todo lo americano como bárbaro, como algo atrasado, como algo ediento, diría Cuyo después, la solución parece ser para este emblema del pensamiento argentino, alguien a quien antes que denostar convendría más bien leerlo, porque me parece que Sarmiento también, pese a lo que dice, digamos, a pesar de que yo estoy totalmente en contra de sus políticas, digamos, ¿no? En materia de genocidio, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, acá en la provincia de Entre Ríos se cuentan 20.000 muertos, digamos, durante la presidencia de Sarmiento, ¿no? Me parece que así todo, digamos, en tanto pensador es alguien que amerita ser leído antes
después sí vale criticarlo, ¿no? Pero primero estaría bueno leerlo. Em, y, y lo que hace, digamos, Kush es un poco plantear que en todo eso que se había postulado como negativo en la historia del pensamiento argentino, es tal vez en donde está la solución, ¿no? Porque él dice, pará, si todo lo que postulan como solución es la civilización, y vemos lo que vemos y vemos un mundo en donde parece que no están resueltas las situaciones, digamos, de la gente, tal vez la solución estaba en otro lado, ¿no? Entonces, Kush tiene una decisión, hay una decisión que es la decisión por América, ¿no? En esa decisión, eh, si podemos avanzar, vamos a ver que Kush va esbozando de alguna manera un método, el método kushiano, que es un método muy particular, que no sé si es un método, lo pongo entre comillas porque no es tal, digamos, creo que... em, eh, no sé si en alguna materia de metodología de la investigación de alguna carrera de la academia van a poner el método Kush como un método válido, ¿no? Pero bueno, él básicamente lo que hace es alejarse de las fuentes, ¿no? De las fuentes que proveía la academia para entender a la Argentina, para entender a la América, ¿no? Y ahí aparece, como vamos a ver, la necesidad de un corpus propio, ¿no? Él dice, no podemos pensar nuestros problemas, eso está ahí en la próxima filmina, decía, no podemos pensar nuestros problemas desde un corpus ajeno, necesitamos crear nuestro propio corpus, ¿no? Entonces ahí nos enfrentamos, Kush se enfrenta a la terrible, digamos, realidad de que el corpus del pensamiento o de la sabiduría de América había sido totalmente destruido, ¿no? No totalmente, perdón, pero en gran medida había sido destruido, había sido atacado sistemáticamente, ¿no? Es decir, acá Kush inaugura en la Argentina, junto a otros estudiosos como Dick Ibarra Grasso, por ejemplo, que es nacido en esta ciudad de Concordia, que escribió unos libros monumentales como Argentina indígena y América indígena. Empezaron investigaciones sobre el pensamiento indígena em, andino, ¿no? En Bolivia eso es en Bolivia y en Perú es algo que ya tenía una larga tradición. Estoy hablando de argentinos que empezaron a interesarse sistemáticamente por ese tema. Y lo que uno puede ver y constatar es que hubo, durante lo que fueron las campañas de la Inquisición y los distintos virreinatos, hubo planificaciones sistemáticas de destrucción de información, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento indígena americano, tenemos que tratar siempre de corrernos un poco a veces de cierta idealización naif, ¿no? Que hay, como que si es un pensamiento mágico, que también claramente seguramente hay magia, pero también me parece que es mucho más rico pensarlos como un pensamiento efectivamente racional y técnico también, digamos, ¿no? Y racional en el sentido, eh, no en el mismo sentido, no la misma racionalidad, una racionalidad distinta, pero una racionalidad, digamos, en donde, no sé, la generación de calendarios, por poner algo así, que tenían la misma exactitud que tienen los calendarios que se pudieron hacer después del desarrollo técnico de telescopios u otras herramientas, creo que tiene que alertar un poco sobre ese desarrollo de conocimiento y de sabiduría, ¿no? Y que no se daba en forma casual ni a través de una revelación divina, sino que se daba básicamente a través de de la transmisión en sucesivas generaciones de información, ¿no? Tenían universidades, academias, tenían elites en donde se transmitía esa información. Y un poco Kush trata de buscar, de encontrar, de llegar a esa información a través de las fuentes que puede, ¿no? Que son la arqueología, vamos un poquito más para adelante, que es a través de la arqueología y de la filología, ¿no? Que esto lo logra a través de los viajes. Kush decide dejar Buenos Aires y se va a Bolivia, se va al norte de la Argentina para empezar a encontrar este corpus propio, ¿no? Entonces ahí él hace trabajos de arqueología, hace trabajos de filología, ¿no? Que la filología es el estudio de una cultura a través de su lengua, básicamente, ¿no? Y sobre todo sus testimonios escritos, pero también orales, que sería después la etnografía. Ahí, si podés avanzar un par, Silvia, un poquito más, entonces entramos un poco a pensar la idea del estar, ¿no? Kush llega a pensar la idea del estar como una categoría, él dice pensar el estar no puede dejar de pensarse como una herejía en el mundo filosófico, ¿no? Eh,
y se me pasó la parte de San Martín, pero la voy a mencionar rapiditamente en la idea de la decisión por América. ¿Saben por qué? Porque San Martín, que él se decidió por América, él vino hacia acá, y yo un poco lo que iba a mencionar es, ustedes saben cómo le decían a San Martín en Buenos Aires, a San Martín le decían el tape de las misiones, ¿no? Y tape, acá en el litoral argentino, es una de las palabras más insultantes que hay, ¿no? Un tape es el tape, tiene dos acepciones. Una es el tape el que vive en las taperas, ¿no? Pero las taperas eran en un momento los lugares en donde se reducían, entre comillas, pero esa era la palabra que se usaba, ¿no? La reducción de pueblos indígenas, ¿no? Y San Martín era, en efecto, ¿no? Un mestizo. Y era un tape, ¿no? Y era un tape. Y nosotros fuimos liberados por un tape. Y a mí me cuesta muchísimo tratar de transmitir esta idea, digamos, ¿no? Que es un poco lo que plantea Kush, ¿no? Que son los tapes, tal vez, ¿no? Somos los tapes los que no, los que vamos los que tenemos tal vez el camino, ¿no? Tal vez la posibilidad de una verdadera liberación y una verdadera soberanía, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenía ganas de recuperar un poco, ¿no? Qué tape que era San Martín y qué bueno que haya sido un tape. Em, Porque los tapes saben cosas que los blancos no. Bueno, volviendo a eso, digamos, Kush encuentra, digamos, en esta búsqueda, él se agarra, digamos, de conceptos que va descubriendo en este estudio filológico y encuentra términos del mundo del mundo de la lengua aymara, ¿no? De la lengua quichua, y encuentra un término, por ejemplo, que es utkata. Son términos que, ya les digo, o sea, si uno los analiza hoy en día desde el punto de vista filológico de la lengua quichua y aymara, pueden ser cuestionados. Me parece que no se trata acá de entrar a ver, digamos, qué tan fidedignas son algunas de las deducciones, digamos, que hace Kush, sino de cómo sí tiene para mí la visión clara de encontrar en esas fuentes la posibilidad de un pensamiento propio. Y de esos términos, él propone usar como característica de la cultura americana el término estar en oposición al ser, ¿no? Entonces, em, el estar radica, así como Diego nos dijo hace un rato que el ser se da en el tiempo, el estar se da principalmente en el espacio, ¿no? El estar es un compromiso espacial entre fuerzas opuestas. El estar como categoría ontológica indica un sujeto que se siente en el medio del mundo, por decirlo así, pero no dueño de él, ¿no? Sino parte de él, entre medio de cosas que no puede manejar, digamos. Entonces, para poder manejar, digamos, estas fuerzas que se oponen, él debe ampararse básicamente, principalmente en la comunidad, ¿no? Y en un pensamiento también religioso, dice Kush. Hay ahí una religiosidad, pero es una religiosidad que ya les digo, no está exenta de un pensamiento técnico, no es una mera magia, es un pensamiento, y esto se puede comprobar en, por ejemplo, las disposiciones. Kush analiza muy profundamente lo que era em, arquitectura la ingeniería inca, ¿no? Y cómo estaban situadas las ciudades y a su vez estaban construidas las ciudades siguiendo un precisísimo esquema geográfico basado en la imagen de la chacana, que es la cruz andina, ¿no? La chacana, que es el símbolo matemático más preciso que ha creado la humanidad hasta el día de hoy, es el cálculo matemático más cercano a resolver el misterio de la cuadratura del círculo, por ejemplo, más preciso que el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿no? Ese, y que todos conocemos, que es esa famosa guardapampa. La verdad que se me escapó ponerlo acá en las imágenes, ¿no? Pero bueno, es lo que en Argentina se conoce muchas veces como la Cruz Pampa, eh, es la chacana andina, ¿no? Entonces, este compromiso con el espacio se resolvía en una actitud que era a su vez, digamos, de orden mágico, pero también de orden técnico, ¿no? Entonces, y ese símbolo representa justamente la centralidad que tiene el sujeto entre distintas fuerzas que tienen, o sea, su centralidad no tiene no es, a ver cómo le digo, su centralidad no es jerárquica, por decir así, ¿no? Sino es justamente
estar en el centro le da un lugar, porque no está enfrente, ¿no? No sé si se entiende un poco la idea, por ejemplo, ya que estoy con la parte plástica. El arte americano es eh, mandálico, ¿no? Es como un mandala que tiende hacia el centro, como es esta chacana. En cambio, el arte renacentista, por ejemplo, esto lo plantea Kush, gracias Diego por mostrar la chacana. El arte renacentista, digamos, como cúspide del arte, digamos, europeo, es un arte que tiene como centro eh, como eje la proporción áurea, ¿no? La proporción áurea lo que genera es una disposición de múltiples centros, ¿no? Entonces se dispersa la energía hacia distintos lugares y hay una posibilidad de control, digamos, de esos diferentes centros. En cambio, en la centralidad, digamos, del pensamiento andino, ese esa centralidad no implica dominio, sino que implica la búsqueda de un equilibrio para que suceda el orden, más bien que el caos o el maíz en vez de la maleza. ¿Está bien? Eh, para dar otras características, esto es un panorama súper rápido, digamos, ¿no? Pero me gustaría plantear, digamos, que este estar, Kush lo caracteriza como es un estar que es colectivo, ¿no? Es espacial, es comunitario, tiene un fuerte anclaje en decisiones centralizadas y si pensamos, por ejemplo, en cuestiones estatales, tiene que ver con el manejo de los recursos también, como se hacía en el mundo andino a través de sistemas como, por ejemplo, el AILU, ¿no? De la reciprocidad o el AINI también, ¿no? Que era el trabajo comunitario y de la acumulación de recursos para su posterior distribución, ¿no? Em, si vamos un poquito más adelante, me gustaría un poquito más mencionar bueno, esto de economía de amparo es lo que vamos a desarrollar un poco más en el próximo encuentro. Y esta fagocitación, que es la primera idea de lo que vendrá después, en la siguiente, que es la idea del estar siendo. Kush opone o propone, digamos, no se queda, digamos, en una mera oposición entre estos dos términos, el ser y el estar, sino que propone la idea de un encuentro, digamos, entre estas dos cosas. La idea de fagocitación él la opone sobre todo a la que era en ese momento, bueno, como un hit del pensamiento cultural, que era la idea de aculturación, ¿no? Que América había conquistado pueblos en otros lugares del mundo y los había aculturado. La idea de aculturar es que se saca, ¿no? A es sin, entonces como que se acultura a un pueblo, cosa que es imposible en realidad, digamos, ¿no? Pero Kush lo que dice es que no, América no fue nunca aculturada. Acá lo que pasó en América fue un proceso de fagocitación. El ser que quiso imponerse en realidad fue absorbido por las culturas del estar. Entonces, hay como un tira y afloje, ¿no? Entre ser y estar que se resuelve en la lógica de la fagocitación. Y en la fagocitación es de alguna manera lo que Kush esboza para plantear por qué nunca terminamos de ser unos buenos modernos europeos, pese a que siempre, ¿no? Los argentinos parece que se creen, no sé, parte de una península lejana de Europa. Pero bueno, esa imposibilidad de que nos convertamos en buenos europeos, en buenos ciudadanos, de que sigamos pasando los semáforos en rojo, o de que pasen muchísimas cosas acá, tal vez tiene que ver con nuestro no ser en realidad europeos, sino más bien ser americanos, que es lo que deberíamos decidirnos asumir, ¿no? Em, y esa asunción, dice Kush, no puede darse solamente en un plano del estar, sino que tiene que darse en esta idea del estar siendo. Es decir, hay una proyección hacia una posibilidad en donde se desarrolle lo que uno tiene en el estar. ¿Está bien? Es decir, hay un estar que es propio de cada cultura y a partir de ahí puede pensarse, o sea, el estar, Kush juega muchas veces con la idea del dejarse estar, ¿no? Eh, qué bien queríamos en dejarnos estar, sí, pero bueno, también después plantea que también uno puede desarrollar, pero el desarrollo no es el desarrollo de fuerzas ajenas o un desarrollo estandarizado en todos lados del mundo. El desarrollo es justamente desenvolver, ¿no? Desenrollar lo propio que está arrollado, ¿no? Entonces, habría que ver qué es eso propio que tenemos, cuál es nuestro estar para poder después apuntar ahí em, a un siendo, ¿no? Porque además también el ser
no va, no, el ser tiende a la fijación, ¿no? Sí, Diego, te escuchamos. No, que acá quisiera distinguir desarrollo de progreso. Progresar se progresa hacia un objetivo exterior a uno mismo, ¿no? Es como parecernos a las naciones europeas, tener un mejor sistema republicano o ahora querer ser los más neoliberales del mundo. Ahora bien, eso tiene que ver con aspirar a ser otra cosa que no somos. En cambio, desarrollo es desenrollar lo que está enrollado, es decir, dar lugar a la potencia de las fuerzas propias, ¿no? Entonces esto quería hacer como el contraste porque justamente el progreso tiene que ver con el ser o con el llegar a ser un país civilizado y europeo, el desarrollo, en cambio, tiene que ver con desenrollar lo que está enrollado, es decir, liberar las potencias de nuestras propias fuerzas. Y ahí tenemos ya en el desarrollo una posibilidad decolonial, porque hace falta descolonizarse para que su medida no sea un país exterior, sino, porque bueno, muchas veces nuestra medida es querer parecernos a Europa o querer parecernos a Estados Unidos. Y bueno, ahora se ve que hay unos muchachos que están convenciendo a la mayoría de la población que eso es lo mejor, pero bueno, sacando esto, lo que digo es, desarrollo es una posibilidad descolonial, porque implica darle lugar a las fuerzas propias, es decir, a las culturas indígenas y populares de nuestra América. Eso simplemente quería señalar. Gracias, Diego, clarísimo. Y bueno, como estamos ahí con el tiempo, me gustaría pasar a lo próximo, que es pensar, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ontología? El desarrollo del pensamiento de Kush, bueno, es algo que difícilmente puedas ponerse en 45 minutos. Hice un panorama, digamos, como para tener una idea de este despliegue, dice Rosa, me gusta la idea del despliegue, ¿no? De lo que está plegado, ¿no? También un pliegue como... Me, me gusta la idea de despliegue, gracias Rosa. Em, si podemos avanzar unos clics ahí, Silvia. Em, la pregunta es, ¿qué tiene que ver, ¿no? la ontología con la salud pública e incluso un poquito más con lo público, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ontología con lo público? Y un poco es lo que había, bueno, lo que creo que entre todos estuvimos diciendo acá un poco, ¿no? Que las ontologías como formas de pensar el ser, ¿no? Em, conforman un trasfondo de las prácticas, ¿no? Entonces, eh, me parece que es muy interesante ver cómo en gran medida las prácticas están en salud pública, no quisiera decirlo yo porque no es un ámbito que conozco, pero en lo público en general, ¿no? Ahí podríamos, tendiendo a una generalización que puede ser engañosa, pero hay una tendencia, creemos o vemos, o se ha dado una tendencia siempre a desarrollar políticas que vienen fundadas en el ser, ¿no? En un pensamiento del ser, que es esto que decía Diego, ¿no? De pretender ser, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si empezamos a pensar políticas que, no digo que no haya sucedido, ¿no? Pero ¿por qué no pensar políticas desde el estar, ¿no? O incluso desde el estar siendo, ¿no? Que eso es un poco lo que aparece ahí después y que es la apuesta, digamos, que creemos que en gran medida puede darse. Pienso, hablando de saberes, ¿no? Hay saberes del estar que han sido subalternizados, han sido desplazados, invisibilizados, silenciados, callados, ocultados, ¿no? Y que son saberes del estar que podrían alcanzar un siendo dentro de lo que es la institución, ¿no? Porque como hablamos de lo público se desarrolla en el ámbito de las instituciones. Entonces creemos que de alguna manera eh, lo público tiene que darse, tiene que instituirse, hay un estar, digamos, que ha sido desplazado sistemáticamente, que tendría que instituirse en un siendo, ¿no? Nos parece como un horizonte, una búsqueda posible. Y por otro lado, también nos parece que sería interesante que aquellas cosas que ya están instituidas del lado del ser, digamos, y que a veces les falta esa situacionalidad o ese estar aquí, ¿no? Que es característica fundamental del estar,
Nos parece que esas prácticas, esos discursos, esos saberes del ser podrían tomar un cariz, fagocitarse, ¿no? Tomar un cariz de estar, ¿no? Y bajar un poco a tierra, a la comunidad, escuchar un poco a la gente y tomar un poco el color local, ¿no? De mi parte, esto es lo que quería ponerme. Me encantaría escuchar voces de ustedes o de quien quiera hacer un comentario. Tenemos 5 minutos, pasó volando el tiempo. Vi algunos comentarios en chat, no sé si alguien quiere comentar algo. Este es el momento y yo estaría encantado. Y si no, em, invito a Gonzalo o a Diego a si quieren aportar algo, que seguro que Sí, tienen algo para comentar. yo hacía silencio, bueno, para ver si alguien se animaba a comentar algo, más allá de lo que ya comentaron en el chat, pero bueno, mientras sucede eso, bueno, gracias Mauri. No se olviden que el encuentro que viene, vamos a continuar con esto, llevándolo más al presente, si se quiere, y a estas cuestiones que acusan ahora. Acá me dicen sí, pero no se puede abrir el mic. Omahuaca Huarmicuna. No, Hay manera tienen que de... escribir en el chat, Gonzalo, pueden escribir las preguntas en el chat. Ah, Ah, ok, disculpen, no sabía esa tenemos ese limitación. solo medio. Ok, gracias Alejandro. Este, bueno, mando un corazoncito, gracias, Omahuaca. Muchas gracias. Mm, Lamentamos no poder abrir el Son, micrófono. son las Bueno, mujeres de Una cosa... Humahuaca. yo quería decir algo, no sé si será una digresión a esta altura o algo que sume. Cuando Kush plantea esto ser versus estar, ¿sí? Lo que dice del ser es que el ser nos desgravita, es decir, estamos pensando en términos del ser europeo, ¿sí? Mientras cuando habla eh, del estar, está hablando de un estar aquí y ahora, ¿no? Y esto es interesante porque ¿cuál es el punto de partida de cada una de las ontologías? Porque finalmente hay un estar americano que es nuestra propia ontología. Porque si no, si pensamos desde el ser europeo, ¿sí? Lo único que hacemos es exteriorizar nuestra condición de colonizados. ¿Sí? Digo esto porque el pensamiento de Kush es un pensamiento profundamente descolonial, donde plantea partir desde el estar, que es un estar aquí ahora, que por otra parte describió como comunitario nuestro compañero Mauricio. Y quisiera llamar aquí a la reflexión respecto de todas aquellas prácticas, nosotros en el ámbito de educación, pero entiendo que ustedes en el ámbito de la salud, muchas veces están desituacionalizadas. ¿Sí? Les doy un caso para pensarlo a futuro. ¿No? Nosotros tenemos la provincia de Buenos Aires, el régimen académico, un total de 28 inasistencias para que un estudiante quede libre. Y muchas veces eso, esa condición inflexible, no nos permite poder incluirlo. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que estrictamente deben ser 28 inasistencias para que quede libre, mientras que eso no nos habilita a generar políticas inclusivas donde un estudiante con 40, al día de hoy llevamos 86 asistencias, un estudiante con asistencia intermitente no nos permite generar un dispositivo para incluirlo. Y entonces muchas veces las prácticas pensadas desde el ser resultan excluyentes, mientras que las prácticas pensadas desde el estar resultan o posibilitan la inclusión, ¿no? Entonces esto lo digo como un ejemplo, por supuesto que en el ámbito de la salud habrá otros ejemplos más propios del campo disciplinar en el que está, pero un poco para compartir eh, problemáticas acá que nosotros tenemos y que Excelente. nos ayuda a pensar este espacio de interdisciplinariedad e interprofesionalidad, ¿no? Digamos, esto yo Muy, les presentaba ahí un caso, pero tenemos bien, bien, muchos muy, casos donde se resuelve a partir del estar. Con que el estudiante esté, vamos logrando progresiva inclusión. Disculpen este ejemplo de la educación pública, pero es lo que nos toca transitar a nosotros tres en diversos ámbitos, ¿ves? En la escuela secundaria, en la universidad pública, etcétera.
Bien, Diego, muy pertinente me parece. Y estando en tiempo, quiero agradecer a Silvia Cárcamo bueno, por la invitación y también ahora por hacerse cargo de la parte de la presentación y a Alejandra Sánchez Cabeza también eh, por la posibilidad de participar de estos espacios. De nuestra parte, nada más que decirles muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias, muchas gracias, bueno, Silvia por organizarlo, muchas gracias Gonzalo, Mauricio, Diego y a todos y todas quienes han sumado y se han participado. Creo que no tengo acá la fecha, pero me parece que es ya les digo, es el 22 de septiembre, no, eh, bueno, no lo encuentro. Ah, es el 8 de septiembre, fragmentación neoliberal o comunidad de amparo, es el próximo webinario y con eso se cierra esta trilogía, pero bueno, todos los martes les recibiremos acá con muchísimo cariño para que se sumen a todos los webinarios. Les deseamos una linda semana y gracias por haber compartido este espacio. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Hasta luego.